privilegio para mí poder estar compartiendo la palabra un poco de lo que Dios tiene para nuestras vidas en este jueves. Y los invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 2 y versículo 21. Hace poco yo estaba leyendo una historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y uno de los versículos que te hacen referencia a los costados me llevó a este pasaje. Y lo leí y me llamó la atención y Dios me estuvo hablando a través de este pasaje y quería compartir algo hoy. Sabemos que Filipenses es una carta escrita por Pablo a la iglesia de Filipos, una iglesia en la ciudad de Macedonia. Filipos está dentro de Macedonia, y está escrito a los santos en Filipos, también junto a los ancianos y a los diáconos, y acá podemos ver un poco la composición, cómo se compone la iglesia y su estructura, ¿no? También es importante destacar en esta carta dónde estaba Pablo cuando le estaba escribiendo. Y es importante para esto que vamos a ver ahora. Ahora enseguida leemos el versículo, pero si quieren después fíjense en el versículo 13 y 14 del capítulo 1, que nos dice que Pablo estaba desde una cárcel. Y no vamos a seguir hablando de esto, de la situación de Pablo, pero quiero que lo recuerden ustedes y lo tengan presente, porque las cosas que vamos a estar viendo toman una importancia mucho mayor y nos da un sentido en el que vamos a decir, wow, Pablo en este lugar nos está escribiendo esto y nos deja estas enseñanzas. Así que ahora sí, leemos Filipenses el capítulo 2 y versículo 21, que dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y la primera vez que lo leí, este versículo, me llevé una impresión que quizás no era, y por eso es tan importante que leamos la Biblia y leamos cada versículo dentro de su contexto. Es un principio básico y fundamental de la hermenéutica bíblica, que es la correcta interpretación de los textos bíblicos, que cada versículo se lea dentro de su contexto, porque quizás puede parecernos algo, pero dentro del contexto vemos el verdadero significado. Y leyendo los versículos anteriores del capítulo 1, podemos ver que Pablo está hablando y habla mucho de la unidad, habla del amor, habla de sostenerse unos a otros en oración. Y la realidad, ahora hago un paréntesis y me pone muy contento cómo el Señor nos estuvo guiando a distintos hermanos a través de estas últimas semanas, de que Chali, nuestro hermano de Bolivia, si mal no recuerdo, habló de Filipenses también, el capítulo 2 y los primeros 5 versículos. Después Edu también nos estuvo hablando la semana anterior de Filipenses y el capítulo 2 también, y el Señor nos va guiando en esto, y a mí ya me había puesto en el corazón poder compartir este versículo. Si va a ser el versículo base para ver otras cosas, seguimos esta carta de Pablo a los Filipenses. Y viendo el contexto de que Pablo antes escribía acerca de sostenerse unos a otros en oración, de amarse, de tenerse amor entre los unos a los otros, y también, esto lo vemos en el capítulo 1, pero en el contexto, digamos, inmediato anterior, en los 3 versículos anteriores, si los leemos ahí nos vamos a dar cuenta que estamos leyendo ahora en el versículo 21. Así que los invito a que podamos leer desde el versículo 19. Filipenses 2:19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y acá vemos entonces, leyendo esto, a dónde es a lo que apuntaba Pablo. Dice que él quería enviar a un hermano, a un compañero suyo, para que pueda ir con la gente en Filipos, pero que al único que podía enviar era Timoteo. Y lo mencionaba Edu la semana pasada, porque era el único que se interesaba genuinamente en ellos, era el único que tenía un sincero interés por ellos. ¿Por qué? Porque los demás
estaban mirando lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Entonces acá vemos que esa frase con lo que es de Cristo se refiere al amor de Cristo que tenía para con las personas, ese interés que tenía por las personas de preocuparse por su bienestar, ese interés desinteresado, se podría decir también, porque no es que esperaba algo a cambio, sino que amaba. Y también nosotros tenemos que ser así. Tenemos que preocuparnos por los demás, tenemos que ser interesados y tenemos que amarlos. Y quería poder compartir hoy tres aspectos en los que nosotros tenemos que preocuparnos por los demás, en los que tenemos que hacer lo que es de Cristo, como dice este versículo. Y son tres aspectos que vamos a introducir muy breve porque podríamos hablar muchísimo, pero quería dejárselos para que puedan después quizás profundizar en sus casos, para que mismo puedan reflexionar en cada uno de estos puntos. Y antes de poder compartir los puntos, quería que nos posicionemos en la situación donde vivimos, en el contexto donde vivimos. Lamentablemente no podemos negar que la sociedad donde vivimos hoy es egoísta. Es una sociedad en donde se antepone el interés personal antes que el de las otras personas. Vivimos en un contexto donde muy pocas veces el que importa es el otro, sino que lo único que pareciera importarnos es nosotros mismos. Jugamos al yo-yo y parece ser nuestro juego preferido. Y lamentablemente esto está sucediendo hoy en día. Estamos en un mundo donde cada uno se enfoca en resolver sus necesidades inmediatas, sin importarle lo que esa resolución de sus necesidades pueda implicar y causar en las otras personas. Y lamentablemente, muchas veces, esto se introduce dentro de la Iglesia de Cristo. Y repito, lamentablemente. Y es algo que lo tenemos que exterminar, es algo que lo tenemos que eliminar de dentro de nosotros. Muchas veces nos metemos tanto en nuestras cosas que no miramos alrededor, no miramos a nuestros hermanos. Pero nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a otra cosa. Estamos llamados a amar, estamos llamados a preocuparnos por nuestros hermanos y a hacer bien. Vayamos contra la corriente de este mundo, vayamos contra lo que la gente haga. Si bien la gente puede mirar a uno mismo y preocuparse y decir, bueno, lo demás que se arreglen. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que comportarnos de una manera distinta. Y ahora sí quería poder ver tres aspectos, brevemente, en los que nosotros nos podemos y nos debemos preocupar por los demás, en los cuales vamos a bendecirlos haciendo esto. Y el primer aspecto era en el servicio, el ministerio. Ser de bendición a los demás en el servicio, bendecir aplicando los dones. Y en esto también tenemos el claro ejemplo de Jesucristo, que nos dice, tanto en Mateo 20:28 como en Marcos 10:45, que Jesucristo no vino al mundo para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acá ya tenemos el ejemplo de Cristo que vino al mundo para servir. Y cuando nosotros servimos, si bien bendecimos a los hermanos, no nos tenemos que olvidar que el objetivo principal es darle la gloria a Dios. En cada ministerio, en cada servicio que tengamos, la gloria debe ser, y el objetivo final debe ser glorificar a Dios. Pero el medio para esto es siendo de bendición para los hermanos. Esto lo podemos ver en 1 Pedro 4, versículos 10 y 11. Después voy a citar muchos versículos, quizás no los leamos, pero lo bueno es que creo que esto después se va a subir a YouTube, así que pueden poner pausa, reverlo y revisarlo cuantas veces quieran. 1 Pedro 4, 10 y 11 vemos esto. Darle la gloria a Dios siendo de bendición a los hermanos. Y volvemos una vez más a nuestro gran maestro y ejemplo, Jesucristo, donde vemos en Marcos una historia muy conocida por todos, Marcos capítulo 10, pero que tiene un detalle muy lindo.
Y es la historia en la que Jesús estaba enseñando en una casa y de repente aparecen 4 muchachos con otro en una camilla que estaba paralítico. Y bueno, abren paso por el techo y bajan, y Cristo primero le perdona los pecados y después lo sana de esa parálisis que tenía. Él, Jesucristo, lo bendijo. Y saben qué es lo interesante y que acá cuando me daba cuenta y lo leía me ponía contento de que al final, ¿saben lo que hacía la gente? Por todo eso que había hecho Jesús y que había bendecido al otro hermano, dice al final, ustedes lo pueden buscar, esto está en Marcos, el capítulo 2, glorificaban a Dios y le daban la gloria a Dios. Y esto es lo que debe tener cada servicio y ministerio nuestro. Bendecir a los demás, pero que la gloria sea para Dios, siempre. Y así es como debemos hacerlo, ¿no? Y quería que pudiésemos pensar y recordar cuándo fue la última vez que fuimos de bendición para Dios, ¿no? Y también que pensáramos y que tengamos cuidado en si nuestros ministerios no están siendo bendición para otras personas. Repito, tengamos cuidado si nuestros ministerios no están siendo de bendición para otros. Algo ahí anda medio flojo. Y si no están siendo bendición para otros, también difícilmente le estemos dando la gloria a Dios con nuestro ministerio. Dentro de esta pandemia, nosotros vamos a poder seguir sirviendo a Dios. A pesar de que estemos en nuestras casas, nosotros podemos seguir siendo de bendición para otros a través del servicio a Dios. Y quizás haya hermanos que digan, no, no podemos, porque estamos en nuestra casa y estamos aislados. No, no. Esto no nos impide el poder seguir en el servicio. Y es más, hasta quizás tengamos más tiempo de poder serle de bendición a otro llamándolo y preguntándole cómo está, si necesita algo. Ojo, llamémoslo, no vayamos. Nos tenemos que quedar en nuestras casas. Un llamadito para ver cómo está, si necesita algo, en qué lo podemos ayudar. Y seguramente seamos de bendición. Quizás alguien de nuestros hermanos está pasando un mal momento y qué bien nos haría un llamadito de alguien, ¿no? Y con esto quiero hacer un paréntesis y muchas veces también pensando en lo que decíamos antes de buscar lo nuestro propio, nosotros en la pandemia esperamos llamados y que nos llame el anciano y que nos llame el otro hermano, pero nunca llamamos. Y no solo los ancianos están en la responsabilidad de llamar y estar en contacto con los hermanos, todos nosotros somos un cuerpo. Debemos estar en contacto con todos. Y lo digo en primer lugar para mí, ¿no? Y poder llamar y estar siendo de bendición para otros. Así que quizás dejemos un poco esperar el llamado y vayamos nosotros a llamar y poder charlar entre nosotros y tener momentos de comunión que lo necesitamos. Esto ya lo mencionaba, de que reflexionemos cuándo fue la última vez que le hemos sido de bendición a alguien. Y a pesar de estar en esta pandemia, nosotros tenemos que seguir sirviendo a Dios, no quedarnos de brazos cruzados y siendo de bendición para los demás. No mirar lo nuestro propio, sino ir y bendecir a los hermanos. Bueno, o desde nuestro lugar, bendecir a los hermanos. Hay opciones, hay muchísimas. Y un versículo que quiero citar es Hebreos 6:10, que dice que Dios no es injusto para olvidarse de nuestra obra y el trabajo de amor que hacemos para Él sirviendo a nuestros hermanos. Está parafraseado, pero de amor y la obra que hacemos para Él sirviendo a nuestros hermanos. Y además de que vamos a ser de bendición para otras personas también, obviamente,
Dios nos va a recompensar por esta labor que hagamos. En primer lugar, el servicio, el ministerio. En segundo lugar, la oración. Y si bien la oración es un ministerio, permítanme y tomarme este permitido de separarlo por la importancia que esto tiene. Y mismo el fin de semana estuvimos hablando mucho de la oración y hoy también vamos a hablar un poco más de esta oración intercesora por otros. Y el poder de la oración es increíble, el poder interceder por nuestros hermanos y los efectos que esto tiene, ¿no? La Biblia habla muchísimo de la oración intercesora y tiene gran poder y nosotros mismos desde nuestras experiencias y nuestros testimonios hemos presenciado el poder que tiene la oración, ¿no? Una oración con fe. Y les voy a ser sincero, cuando yo estudiaba esto personalmente, lo veía, estaba viendo las oraciones en el Nuevo Testamento y me llevaba la sorpresa, quizás antes no lo había estudiado con este enfoque, de todas las veces que se menciona oraciones por otras personas, de todas las veces que se dice que oremos por otras personas, que son quizás muchas más que las que dice que oremos por motivos nuestros propios, obviamente lo tenemos que hacer, pero si nos fijamos, Pablo un montón de veces está orando por las otras personas, orando por las otras personas. Y bueno, ¿quién de nosotros pudiese dedicar tanto tiempo a la oración como Pablo, ¿no? Si lo vemos en cada carta, le decía, estoy orando por ustedes. En casi todas las cartas él mencionaba su oración y que hacía memoria de ellos en sus oraciones. Qué increíble el ejemplo que tenemos de Pablo, de cómo él oraba por los hermanos, de cómo él tomaba su tiempo y oraba a Dios y le pedía a Dios por sus hermanos. Y ahora vamos a ver, no vamos a ver cada versículo que habla de la oración en la Biblia porque en el Nuevo Testamento, porque estaría muchísimo tiempo, pero sí voy a mencionar algunos de los motivos y los efectos que la oración de intercesión tiene, es decir, la oración en favor de otros hermanos y de otras personas. Fíjense, los voy a leer, hice una listita. Podemos ver liberación de la opresión. Después, si quieren, me escriben por privado y les paso los versículos donde se habla de esto. Liberación de la opresión, protección, sanidad, para salvación, en este caso para inconversos, ¿no? Fíjense, volviendo antes a la sanidad, dice que la oración de fe sanará al enfermo ahí en Santiago. Decíamos, para salvación, para que abunde el amor, para que se crezca en el conocimiento, para que se hallen irreprensibles en el día de Cristo, para que el Señor guíe a los hermanos a la predicación, para la extensión y por la extensión del Evangelio, por firmeza, por madurez, y agradeciendo también por los hermanos y por el amor que muchos demuestran y su fe. Y un detalle acá, cuando mencionaba todos estos motivos y efectos que tiene la oración por otros, también me daba cuenta de lo que decía nuestro hermano Germán en el aniversario, hermano Germán de Lanús, nos decía, ¿cuántas veces nosotros pedimos por lo que nos falta o por lo que le falta al otro? Y cuántas pocas veces nosotros pedimos por aquellas bendiciones y provisiones espirituales que Dios nos puede dar. Y fíjense que de los motivos que mencioné arriba, la gran mayoría son de este tipo de motivos. Y muchas veces nosotros nos centramos en lo que nos falta. Animémonos y oremos también los unos por los otros, por estos otros motivos, también por estos motivos espirituales, entre ellos la madurez, la firmeza, crecer en el conocimiento del Señor, que podamos hacerlo. Y obviamente también orando por las cosas que nos faltan, ¿no? Porque Dios también nos escucha en todo momento y también por esos motivos. Ahora nos preguntamos, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a la oración por otras personas? ¿Y cuánto por nosotros mismos? Quizás la balanza acá se incline un poco
por las oraciones por nosotros mismos, ¿no? Y lo digo en primer lugar para mí. ¿Y cuántas veces nuestras oraciones terminan siendo egoístas? Ni hablar con que en nuestras oraciones muchas veces no exaltamos ni glorificamos a Dios, sino que solo pedimos, pedimos, pedimos y también agradecemos, ¿no? Pero que nos falta esa parte de adoración a Dios y glorificar su nombre. Pero bueno, acá estamos viendo la oración por los otros. Eso tema aparte. Orando por los otros. ¿Cuántas veces oramos por nosotros mismos y dejamos de orar por los otros hermanos? Creo que la balanza tendría que estar inclinada para el otro lado. Y lo que me gustaba cuando leía esto es que orando estamos ayudando al hermano. Pablo decía, ayúdenme en oración, lo decía en Romanos 15:30. Ayúdenme orando. Y cuando oramos por otros hermanos, los estamos ayudando. Y debemos orar, cuando oramos por nuestros hermanos, debemos orar derramando nuestro corazón por ellos, demostrando ese afecto y como si estuviésemos en persona, demostrando afecto y amor. Así también debemos orar en sentimiento por los hermanos y no quizás repitiendo los nombres así uno por otro. Adri, tenemos el privilegio de que entre nosotros Adri puede mandarnos cada día 5 o 6 hermanos, una familia, quizás 2 familias, para que podamos orar. Y esto nos va a llevar a poder interiorizarnos en las personas cuando vemos por ellos y preguntarles qué necesitan y cómo están. Y no que no sea una oración de solo repetir nombres, sino también conociendo sus necesidades, ¿no? Derramando nuestro corazón en las oraciones. Y cerrando este concepto de la oración, me acordaba que hace unos años veíamos en un campamento de la iglesia, que también hablamos de la oración, como un bosquejo, como una forma también para recordar cómo debemos orar y que nos puede llegar a servir, ¿no? Y que debemos también procurar orar así. Poníamos el ejemplo de una mano, donde en primer lugar tenemos que orar por nuestra familia. En segundo lugar, el dedo índice, el que señala, tenemos que orar por los que nos guían, los ancianos, los líderes, los que guían a la gente, a Jesucristo, los misioneros, los evangelistas. En tercer lugar, debemos orar, el tercer lugar es el dedo mayor, el que está más arriba, por los que están en eminencia. También la Biblia nos manda a orar por los que están en eminencia, las autoridades, para que el Señor les dé sabiduría. El dedo anular, quizás el más débil. Nos acordamos de los que están enfermos, de los huérfanos, de las viudas, de los inconversos, de los apartados. Y en quinto lugar, y el más chiquito, por nosotros. Está bueno poder tener un bosquejo así y quizás es ilustrativo poder hacerlo con la mano para que podamos recordar y nunca olvidarnos de orar por los hermanos, porque orando por ellos los estamos ayudando y estamos siendo bendición. No miremos lo nuestro propio en la oración, sino lo que es de Cristo, y orar por otras personas. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Acá quería hacer un parate antes de poder pasar al otro punto. Estamos viviendo tiempos muy complicados donde no podemos salir de nuestras casas, donde quizás estamos desanimados, porque estamos adentro siempre y quizás estamos también con miedo de que por ahí el virus nos pueda llegar a nosotros y estamos desanimados porque ya no podemos hacer las cosas que hacíamos antes, que nos divertían, salir afuera, juntarnos con amigos y pasar el día en el parque, no sé, donde sea afuera. Y quizás estas cosas nos desaniman saber que esto va a tardar y que va a faltar para que podamos volver a la normalidad. Muchos hoy en día nos encontramos desanimados. Y la oración, los unos por los otros, nos va a ayudar
a no estarlo. Dios es poderoso y Dios nos va a dar el ánimo y la fuerza para seguir adelante en estos momentos. Como decía Esteban antes, puede ser que la situación sea difícil, pero Dios nos va a estar dando ese sustento. Y pidamos los unos por los otros y no nosotros mismos por estos motivos, para que tengamos ánimo y fuerzas en estos momentos complicados. Estoy seguro que nosotros, cuando estamos desanimados, oramos por nosotros. También procuremos orar por los demás, cuando están desanimados y cansados y con pocas fuerzas. Así que, orando unos por los otros, también cobremos ánimo en estos momentos que nos toca vivir estos difíciles momentos. Ahora sí, en tercer lugar, el testimonio. Hablamos de no mirar lo nuestro propio, sino mirar lo que es de Cristo, es decir, preocuparse por los demás, ser de bendición para los demás en el servicio, en la oración, y ahora lo vemos en el testimonio. ¿Y por qué en el testimonio? ¿Qué es el testimonio? El testimonio es lo que la gente percibe de nosotros a través de los sentidos. Eso sería como una definición, ¿no? Sí, podríamos catalogarlo así. Es lo que la gente percibe de nosotros a través de los sentidos, la vista, el oído, todos los sentidos. Es decir, lo que estamos mostrando con nuestras vidas. Y nosotros con nuestro testimonio estamos pudiendo ser de bendición o de tropiezo también para los hermanos. Y podemos tener estos dos efectos, ya sea de bendición o de tropiezo. Y también, además de tener estos dos efectos, lo podemos hacer con actos de emisión y con actos de omisión. Actos de emisión cuando nosotros hacemos algo y eso que hacemos produce un efecto en la otra persona, ya sea para acercarse a Cristo, yéndole de tropiezo para que se aleje. Y de omisión, cuando nosotros dejamos de hacer algo y eso también produce un efecto en la persona. ¿Y cuántas veces algo que nosotros dejamos de hacer produce un efecto en la otra persona? ¿Cuántas veces nos tenemos que refrenar la lengua? ¿Cuántas veces nos tenemos que refrenar de reaccionar de una manera impulsiva y con enojo, ira? Y los actos de omisión también influyen en las demás personas. Para esto quería que brevemente nos fuésemos, y ustedes lo pueden buscar y leerlo, yo voy a mencionarlo y citar la idea. En 1 Corintios, Pablo escribe acerca del testimonio. Escribe en dos partes acerca del testimonio de los creyentes para los creyentes y el testimonio de los creyentes para los inconversos, para la gente que no conoce al Señor. Y hoy nos vamos a centrar en el pasaje de el testimonio de los creyentes para los creyentes. Este está en el capítulo 8 de 1 Corintios y versículo 8 y 13. Después el otro pasaje donde habla del testimonio es 1 Corintios 10, 27 y 32. Pero nos vamos a centrar en este pasaje y ahora después voy a leer un versículo. Pero fijémonos que la idea acá, vamos a leerlo para... Estamos bien de tiempo, ya casi estamos terminando, así que vamos a leerlo rápido para poder contextualizarnos, ¿no?, de lo que dice la palabra de Dios. Leemos 1 Corintios 8, del versículo 7, dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser de tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis.
Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, ¿qué está expresando Pablo acá con estas palabras? Está expresando que quizás haya algo que sea legítimo hacerlo, que ante Dios no esté mal, no sea pecado, y que podamos hacerlo. Pero también hay, pongamos la ocasión de que podemos hacer algo, pero hay un hermano que no sabe que esto que vamos a hacer está bien y para él es pecado, ¿no? Dice, menciona a los hermanos más débiles en la fe, quien quizás está recién comenzando en los caminos del Señor, o quizás es más inmaduro espiritualmente, y está ahí el hermano más débil en la fe. Y que nosotros hagamos esto, que para nosotros tenemos conocimiento que está bien, pero que el otro hermano no sabe y no tiene conocimiento y para él es pecado, si nosotros lo hacemos, el otro hermano nos va a estar viendo. Nos va a estar viendo y eso le va a hacer de tropiezo a él, porque estaríamos pecando en su conciencia, ¿no? Y Pablo lo que dice acá es, si bien está bien algo que podamos hacer, si para mi hermano le es de tropiezo, yo lo voy a dejar de hacer. Dice, en principio puede ser que esté bien esto que haríamos, pero fijémonos que al fin y al cabo, si lo hacemos, estaríamos pecando, no solo contra el hermano, sino contra Cristo mismo. Cuando nosotros, pudiendo hacer algo que es lícito, pero que le podemos ser de tropiezo a otra persona, lo hacemos, estamos pecando contra Cristo. Entonces, te invito a que te pongas en esta situación, de que quizás algún día se te presente, de que esté bien ante los ojos de Dios, pero que le sea de tropiezo para el hermano. Y que cuando hablamos de tropiezo es que el otro hermano viéndote hacer esto, peque. O que con esta acción que vos hagas, obstaculices la relación del hermano con Dios. Esa sería ser de tropiezo. Y fijémonos, pongámonos en esa situación, ¿qué haríamos? ¿Terminaríamos haciendo eso que está bien, no está mal ante los ojos de Dios? ¿O lo dejaríamos de hacer? Quizás nos privemos de disfrutar un momento, quizás nos privemos de cierta comodidad, pero la realidad es que el amor por ese hermano debe ser mayor al disfrute que podamos llegar a tener haciendo eso. Con nuestro testimonio podemos ser de tropiezo o podemos ser de bendición. Y este ejemplo lo traía porque justamente tenemos la posibilidad de pensar en nosotros mismos y hacer eso y nuestra vida va a seguir igual. Pero estaríamos causando un efecto de tropezadero en el hermano. No miremos lo nuestro propio, sino lo que es de Cristo también en el testimonio. Con cada situación, con cada cosa que hagamos, perdón, va a haber algún hermano, va a haber alguna persona que nos esté viendo. Y nosotros estamos mostrando un testimonio. Procuremos que con nuestras acciones y con las cosas que hacemos, la gente se acerque a Cristo, se acerque a Dios y no que se termine alejando. Para que pensemos. Y quiero terminar este pensamiento mencionando un versículo y una frase. Citando las palabras de Pablo, también a la iglesia en Corinto, en el capítulo 10 y versículo 24, que dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y en la búsqueda del bien para la otra persona, seámosle de bendición, sirviendo, orando y con nuestro testimonio. Para que con nuestro testimonio ellos se puedan acercar a Dios y nosotros no seamos de tropiezo. Una frase de John Wesley, un predicador anglicano. Haz todo el bien que puedas, de todas las maneras que puedas, a todas las personas que puedas,
todo el tiempo que puedas. La Biblia habla muchísimo de esto, de hacer el bien a los demás, de demostrar el amor en acción, y por cuestiones de tiempo no vamos a seguir abundando, pero quería poder dejarles estos 3 conceptos para que meditaran después en sus casas y que procuremos no mirarnos a nosotros mismos, sino ser de bendición, preocuparnos por los hermanos. No busquemos lo nuestro propio, sino lo que es de Cristo. Dios bendiga su palabra. Amén. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano Él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, la creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación.